jornades de mediació escolar que aquest any hem volgut dedicar a la construcció d'una cultura per conviure en pau, i per això tenim avui aquí el senyor José Tubilla, que és un dels experts més reconeguts en aquest àmbit. El senyor José Tubilla és mestre, és escriptor, és pedagog, és investigador per a la pau i ha publicat gairebé una dotzena de llibres sobre educació en drets humans. L'últim d'aquests llibres porta per títol Cultura de paz, Fundamentos y claves educatives. Ha intervingut en nombrosos congressos nacionals i internacionals i, a més, és poeta, és escriptor de contes, és crític literari. Ha participat, i crec que això és el que ens ha fet convidar-lo molt especialment, ha participat en el disseny, implementació i coordinació del Plan Andaluz d'Educació per a la Cultura de Paz, que ha impulsat la creació d'una xarxa d'escoles on en aquests moments hi participen més de 800 escoles. Jo crec que ara no mes de març hi ha una nova convocatòria a Andalusia i que es preveu que aquesta xarxa vagi creixent exponencialment. És membre també de diferents grups de recerca, d'associacions, d'entitats dedicades a la defensa de la pau i actualment coordina l'àrea de convivència a la Delegació Provincial d'Educació d'Almeria. L'any 2005 jo crec que també ha estat un any molt especial el senyor José Tubilla perquè ha estat guardonat amb dos dels premis més prestigiosos que s'atorguen a Andalusia. Són premis prestigiosos i significatius. D'una banda, el premi que li ha lliurat CODAPA, que és la Coordinadora de Federacions de Pares i Mares d'Alumnes, en reconeixement de la seva dilatada trajectòria en tot el tema d'educació en drets humans. I també jo crec que és potser la persona més jove que a Andalusia ha rebut la medalla d'or al mèrit en educació, que l'atorga en aquest cas la Junta d'Andalusia i ho ha fet per la seva labor de més de 25 anys en aquests moments de treball incansable, de treball entusiasta en la formació d'una ciutadania responsable, crítica, culta i compromesa amb els valors que sustenten la convivència democràtica. Jo crec que tot això ja us fa veure que és una persona de la que podem aprendre moltíssim, que és una lliçó inaugural, com volem que comencin cada edició aquestes jornades, i el que us voldria dir és que malgrat tot el que acabem de dir, el que de veritat ens fa avui a nosaltres sentir el privilegi de tenir el senyor José Tubilla avui aquí entre nosaltres és sobretot la seva cordialitat, la seva capacitat d'empatia i la seva sensibilitat humana que veureu ara mateix. José, tens la paraula. Moltes gràcies. Per la meva és un plaer tornar a Barcelona després d'algun any i compartir amb tots i totes el meu humil coneixement sobre mediació. Para la cultura de pau i la no violència com procés global de tota la societat i que aspira a fer efectiu el dret humà a la pau. Em gustaría parlar català, prometo fer-lo la pròxima vegada que em convidin. Moltes gràcies. Les voy a pedir disculpas si sigo un guión. Normalmente no dispongo de tiempo fijado para hablar de muchísimas cosas y especialmente de la experiencia que estamos llevando en Andalucía, pero sí me gustaría al menos transmitirles una idea base que son los fundamentos teóricos, ideológicos del Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz, en la que se incluye como un elemento básico de la mejora de la convivencia en los centros educativos andaluces la resolución pacífica de los conflictos y sin duda la mediación. La PAU, como la aspiración y la necesidad humana, significa no solamente una disminución de todo tipo de violencia, como decía Galtung, una violencia directa, estructural o cultural, sino que es una condición indispensable para que los conflictos pues, se puedan transformar creativamente y de forma no violenta. Esta idea que puede ser una solución fácil a los problemas mundiales que tienen las sociedades cada vez más globalizadas, más independientes y más multiculturales y por tanto diversas, puede ser fácil, pero la historia revela que la justicia social, que la satisfacción de las necesidades humanas básicas de las personas no es una cuestión compleja y es una tarea difícil.
Pero, sin embargo, lo que anima al Plan Andaluz de Educación para Cultura de Paz y al profesorado que tiene en Andalucía una larga trayectoria en materia de educación en derechos humanos y educación para la paz, es un poquito lo que decía Ortega y Gasset. Decía que no es pot ignorar que si la guerra es una cosa que es fa, també la pau es una cosa que cal fer, que cal fabricar. Es decir, si UNESCO pensaba en su Constitución, en su preámbulo de la Constitución, que puesto que las guerras nacen en las mentes de los hombres, es en las mentes de los hombres donde deben de edificarse los baluartes de la paz, la idea o la teoría de la investigación sobre la paz no solamente revela que hay que fabricarla, que hay que construirla en las mentes de las personas, sino también en la cultura y en la estructura. Por tanto, cuando diseñamos el Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz, teníamos un reto fundamental. Uno, hacer valer que el derecho humano a la paz, reconocido internacionalmente, es la finalidad última del derecho a la educación. No existe ningún tipo de educación que no aspire al menos a satisfacer las necesidades básicas de las personas, y en los países democráticos y en las sociedades, no solamente a que satisfagan sus necesidades de aprendizaje, sino que se desarrollen como personas de manera integral para bien de sí mismas y para bien de la sociedad. Por tanto, todo tipo de educación, de manera implícita o explícita, tiende a conseguir unas sociedades cada vez más justas, puesto que la educación, yo al menos comparto la idea de UNESCO, que es un proceso global de toda la sociedad. Y por tanto, esta idea de cultura de paz no va solo unida a la idea de un programa como tanto habíamos tenido antes, en la que se le daba una oferta, unos materiales a los centros educativos, sino que también teníamos que convencer a las estructuras de la administración de la necesidad de fijar como meta última del sistema educativo andaluz la cultura de paz. La cultura de paz como digamos, la idea, el camino, la aspiración, la meta de construir una sociedad cada vez más justa, más solidaria, en la que contribuyen las instituciones educativas, el sistema educativo formal, pero también otra instancia, otros agentes sociales. Luego ya os explicaré y veréis cómo esta idea filosófica o ideológica, pedagógica, se han ido plasmando en normativas que de alguna forma implican a todos los agentes sociales y a toda la estructura en los distintos niveles que tiene el sistema educativo andaluz. Es decir, que lo teníamos fácil jurídicamente y pedagógicamente también, porque existen muchísimas experiencias prácticas en nuestros centros educativos, pero también hay un cuerpo teórico, jurídico y pedagógico en todo el mundo que nos dice precisamente eso que nosotros ya sabíamos y por lo que teníamos que convencernos todos de que la última finalidad de la educación es la construcción de la paz, que no es ni más ni menos que la justicia social, que una sociedad más democrática. La paz se define, no es, ya se superó en los años 50, se superó la separación o dicotomía que existían entre derechos humanos y paz, pensando que la paz era la ausencia de guerra. A partir de los años 50, precisamente con la Constitución de Naciones Unidas y de la UNESCO, se establecen unas líneas directrices que de alguna forma han tenido su referencia en recomendaciones y en normativas de todos los sistemas educativos contemporáneos. Véase, por ejemplo, toda la influencia que tiene los derechos humanos o la paz o la experiencia de cultura de paz en América Latina, en unos momentos donde a partir de los años 80, finales de los 80, se empiezan a democratizar estos países. Es decir, era importante que se reconociese que la finalidad última del sistema educativo andaluz era la cultura de paz. De hecho, el borrador de estatuto presentado para Andalucía establece como una de las finalidades del sistema, de la organización social de nuestra región, la promoción de la cultura de paz. Por tanto, la idea es la cultura de paz es la aspiración de una sociedad más justa, más solidaria, que respete la diversidad cultural